Ahora vengo en el coche y veo llegando aquí un gran panel, un cartel de propaganda, y es una enorme mariposa, y al lado pone "Siente la libertad". ¿Y saben qué anuncia? Chalés. Fíjense. Pues a mí me ha dado la clave para la plática de esta tarde. Una gran mariposa volando con las alas abiertas. Y el lema es este: siente la libertad. Pero no la libertad de meterte en un chalet entre cuatro paredes oyendo los ronquidos del vecino, sino siente la libertad de Dios. Él reine y sea yo su cautiva, que no quiere mi alma otra libertad, dice la Santa Madre. Meternos en Dios, perder seguridades nuestras, descuidarnos del todo en sus brazos, esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la que habla San Pablo. Libertad que hace que como mariposicas blancas, desprendidas, ligeras, como copos de nieve, volemos sintiendo la verdadera libertad, que es la libertad para el bien. Depende de la vida espiritual, de la cooperación del alma, que el alma sea conducida hasta el matrimonio espiritual. Sin fenómenos de ninguna clase, seguramente, la mayoría de las veces, pero llegar a esa unión irrompible con el Señor. Porque entrar en estas moradas místicas y leer todo lo que nos enseña en ellas la Santa Madre, podría llevarnos un poco a la confusión de pensar que son condición sine qua non para estar en ella lo que se llaman epifenómenos o fenómenos extraordinarios, locuciones, revelaciones, visiones. Todo eso está muy bien, pero primero las revelaciones privadas no tienen valor de fe. La revelación se terminó con la muerte del último apóstol y por lo tanto puedo perfectamente salvarme sin creer en ellas, aunque algunas están tan avaladas por la Iglesia o por la vida de aquellos que las tuvieron, como las de la Santa Madre, que nos encanta creer en ellas, pero nos sirven a nosotros más que a ella. Ahora, la Santa Madre no se apoyaba en aquello, hacía hincapié en las virtudes, siempre, exclusivamente en las virtudes. De esto sirve la oración, hijas, de que nazcan obras. Las quintas moradas insisten en esto, y que si ves a una enferma lo ayunes tú porque ella lo coma, etcétera, etcétera. Terminábamos diciendo esta mañana que es triste que llegados a este punto de la vida espiritual nos quedemos enanos, como dice ella, y no avancemos por faltitas mínimas, que el Señor a una persona del mundo no le tendría tanto en cuenta, pero a cualquiera de nosotros nos puede frenar toda la carrera de la santidad, una faltita pequeña de caridad, de paciencia, de humildad. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Hay que echar los cimientos desde el principio y desde los comienzos de la vida religiosa suplicar que nos exijan muchísimo. Cuánto me alegro de las renuncias que me impuse en los comienzos de mi vida religiosa, dice Santa Teresita, porque todo depende de ahí. No de los primeros años, sino de los primeros meses de la vida religiosa. Todo depende de eso. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Aquí está el edificio espiritual, el comienzo, el cimiento, la humildad, renuncia, desprendimiento, abnegación, que me humille en el ser la última, que nadie repare en mí, etcétera. Eso es sembrar humildad profunda desde el principio, virtudes y virtudes y virtudes, y luego que el Señor dé lo que quiera, la oración, que el Señor nos la dé como quiera. Si estamos toda la vida como un leño seco, pues vamos echando como podamos pajitas para que no se apague la centellica, y aunque a nosotros nos parezca una centellica, será un incendio. El Señor se enamora de las almas humildes, y aunque seamos negros y feuchos, el Señor nos adorna con su hermosura. Ya bien puedes mirarme después que me miraste, qué gracia y hermosura en mí dejaste. En la quinta morada comienza a ser ya aquí la oración, el cielo en la tierra. Dirá la Santa Madre, podemos gozar del cielo en la tierra. Porque en esta morada, pasando por esos estados, quietud, sueño de potencias,
embriaguez de amor que no es fijo, puede darse o no darse, entra de lleno el alma en la oración de unión, que es aquel grado de contemplación infusa en que todas las potencias interiores están cautivas, todas, ya no solamente la voluntad como en la oración de quietud, ya no solamente la voluntad y el entendimiento como en la oración del sueño de potencias, sino la voluntad, el entendimiento y la memoria. Ya es cualitativamente distinto, ya no me da guerra ninguna potencia, cambia totalmente la oración, porque la oración ya es el dominio absoluto de Dios en el alma. El Señor pasa por su jardín removiendo las flores del huerto y nada estorba, para que el alma también perciba esa fragancia. El alma se ve otra. Y esas maripositas importunas de las noches, dice ella, la Santa Madre, la memoria y la loca de la casa y la imaginación ya no estorban, ya es oración de unión, ya está el alma hecha una cosa con Dios. No tanto como en las siguientes moradas, las sextas, que entonces será increíble, pero aquí en las quintas ya está hecha una cosa con Dios. Bueno, cuando hablamos con estos términos, se entiende que no es una fusión ontológica, porque entonces sería panteísmo, no podemos caer en eso. Cuando hablamos de la unión total con Dios, es la unión psicológica, unión de voluntad, unión de amor. No puede haber una fusión total, esa solo se da en la Santísima Trinidad. Claro que es una esencia, no es que haya unión, es que es unidad, una esencia. Quedan libres todavía aquí los sentidos corporales exteriores. Si también fueran cautivos, entonces sería la unión estática, donde la luz de la contemplación es mucho más intensa. Yo no sé si alguna lo habrá probado, dice ella, pero el éxtasis es otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces ya los sentidos no son dueños de sí mismos. Hasta la sexta morada no lo veremos. Estar fuera de la tierra, estar como quien le han prestado un cuerpo y no puede gobernarle. Todos los movimientos del cuerpo están suspendidos. De manera que ese cuerpo le pinchan, le cortan, le empujan, le zarandean, le dan un puntapié y no siente nada. Porque están cautivas no solo las potencias, sino también los sentidos. No solo están adormecidos, como están en estas otras oraciones, sino que están suspendidos, cautivos. Ahora, esta oración de que venimos tratando ya es muy alta, altísima, la oración de unión. La Santa Madre da a entender que no es una cosa tan dificultosa o tan rara de tener o tan excepcional, cuando hablando de sus primerísimas etapas de oración, en el libro de la vida, luego dice que ya la dejó la oración o la hacía muy por hacerla, 18 años así. Pero hablando de lo primero, cuando ella estuvo en casa de su tío Pedro y le prestó el abecedario y todo eso, dice, a lo que ahora entiendo, creo que muchas veces, muy muchas veces tenía yo oración de quietud e incluso algunas veces llegaba a unión, dice ella, de sí misma, con sus 20 o 22 añines, que no tenía más. Luego ya aflojó. Por lo tanto, tiene muchísimo más mérito la Santa Madre, porque habiéndose abandonado, retoma la vida espiritual, que eso es casi un milagro. En alguien que se enfría, que se entibia, que se abandona un poco, retomar, y más con el fervor que lo hizo ella. La oración de unión la sigue describiendo la Santa Madre cuando llega al capítulo 18 de la vida, en que empieza a hablar de la cuarta agua. En el punto 10 dice, estando ansí el alma buscando a Dios, siente con un deleite grandísimo y suave, casi desfallecer toda con una manera de desmayo que le va faltando el huelgo y todas las fuerzas corporales, de manera que si no es con mucha pena no puede aún menear las manos, los ojos se le cierran sin quererlos cerrar, o si los tiene abiertos no ve casi nada, ni si lee acierta a decir letra, ni casi atina a conocerla bien, ve que hay letra, mas como el entendimiento no ayuda, no la sabe leer aunque quiera, oye, mas no entiende lo que oye. Ansí que de los sentidos no se aprovecha nada si no es para no la acabar de dejar a su placer, y ansí antes la dañan. Hablar es por demás, que no atina a formar palabra, ni hay fuerza ya que atinase para poderla pronunciar, porque toda la fuerza exterior se pierde
y se aumenta en las del alma para mejor poder gozar de su gloria. El deleite exterior que se siente es grande y muy conocido. Esta oración no hace daño por larga que sea. Al menos a mí nunca me le hizo, ni me acuerdo hacerme el Señor ninguna merced, por mala que estuviese, que sintiese mal, antes quedaba con gran mejoría. Mas, ¿qué mal puede hacer tan gran bien? Es cosa tan conocida las operaciones exteriores, que no se puede dudar que hubo gran ocasión, pues ansí quitó las fuerzas con tanto deleite, para dejarlas mayores. Es una descripción preciosa de ese punto en adelante sobre esta oración, magníficamente descrita. O sea, la Santa Madre da a entender que con un poquito más, solo con una diferencia muy sutil, un pasito más que diera, no ella, sino que el Señor se lo hiciera dar, el alma caería en éxtasis. Eso es muy subido, de las sextas moradas. El alma ahora está hecha una cosa con Dios. Y en esta morada ve el alma que en alguna manera puede gozar del cielo en la tierra, si no se reserva nada, porque el Señor, poco o mucho, todo lo quiere para sí. Y conforme a lo que entendierdes de vos que habéis dado, os harán mayores u menores mercedes. No hay mejor prueba para entender si llega a unión u si no nuestra oración. Aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento. Hasta el amar, si lo hace, no entiende cómo ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que ansí es una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas las operaciones que puede tener estando en el cuerpo. Todo su entendimiento se querría emplear en entender algo de lo que siente, y como no llegan sus fuerzas a esto, quédase espantado. El alma ahora va a venir a vistas con él. El Señor le va a prometer el matrimonio, venir a vistas. En las sextas va a ratificar ese matrimonio y entonces, como dos novios que están completamente enamorados, explica la Santa Madre, todos son regalos, todos son dones. La petición de mano es esto, la pulsera de pedida, la sortija, el reloj, esto, lo otro, todos son regalos. Luego ya cuando se ha hecho el matrimonio, todo es paz y sosiego. La séptima morada. Porque las sextas moradas, pues ya sabe lo que son, las fallas de Valencia. 11 capítulos, cada uno de ellos más cletá que el anterior. En la séptima morada, los ninots ya se han abrasado, ya son ceniza todo. Y el alma está en Dios, sin evidencias ruidosas. Bueno, pues vamos a ver ahora las propiedades de esa mariposica blanca tan graciosa de que nos habla la Santa Madre, y animémonos a tejer el capuchillo apretado donde ha de morir el gusano feo para que nazca el hombre nuevo. La misa tradicional que las ancianas de Israel recordarán empieza con unas oraciones al pie del altar. Y el sacerdote las abre diciendo una cosa que a mí me impresiona, porque la dice lo mismo un curina de 24 años que otro de 90. Introibo ad altare Dei ad Deum qui letificat juventutem meam. Este es Dios, el Dios que alegra mi juventud. Aunque tenga 90 años, Dios alegra mi juventud. Primero porque las almas no cumplen años y segundo porque Dios renueva todo. Ecce nova faccio omnia, dice el Apocalipsis. He aquí que hago nuevas todas las cosas. Dios paga toda deuda, Dios recrea, Dios rehace y Dios saca de las piedras hijos de Abraham y hace que resurja de las cenizas del pecado el ave fénix del hombre nuevo. Y las obras del hombre viejo son sinónimo de pecado, de fealdad, de decrepitud, de algo efímero, caduco. El hombre nuevo siempre estrena, como los enamorados estrenan cada día el amor. Y Dios renueva todas las cosas y por eso Dios alegra nuestra juventud, porque el alma enamorada no deja de ser joven, aunque cumpla muchos años.
Estos días tenemos tan presente a nuestra Madre Magdalena. Yo no he conocido una persona tan jovial, con 90 y 92 y 97, que se fue al cielo. Eso lo saben todas. También eso va mucho en temperamentos. Cada uno tiene el que Dios le ha dado, pero es que al temperamento lo perfecciona tanto la virtud y una visión optimista de la vida, cuando se mira la vida con ojos sobrenaturales. Aunque haga sufrir tanto muchas cosas, sobre todo, muchas cosas, una única cosa, que Dios es ofendido, que el amor no es amado, aunque eso haga sufrir, pero todo se mira con una mirada limpia, en el caso de una carmelita descalza, con mirada de novia permanente. Bueno, pues entonces aquí, en las quintas moradas, Dios hace nueva al alma. Y no es que le dé capacidades nuevas, o sea, que la renueve en el orden del obrar, sino que yo me atrevería a decir, arriesgándome un poco, que se trata casi de una renovación ontológica, en el orden del ser. No es que haya un salto cuantitativo, que el alma vaya más adelante, sino que es otra, se ve otra, y ella misma se ve otra, no lo puede negar. Y se ve, como decíamos esta mañana, con toda humildad, porque como no es obra suya, es todo prestado, las virtudes se las ha infundido el Señor, pues entonces se asombra y se goza cuando ve la realidad innegable de lo que dice la Santa Madre, con 3 palabras fantásticas. A mí esta frase de las moradas: hanle nacido alas. Todo está aquí. Hanle nacido alas. O sea, las obras de las quintas moradas son obras de juventud lozana, de renovación espiritual, de vida nueva en el espíritu, porque son obras nacidas de la unión con Dios. Y como ese matrimonio tan fecundo es un matrimonio con un esposo que ni se nos va ni se nos muere, como dice la Madre Maravillas, pues entonces siempre es joven, y las obras siempre son jóvenes, recién nacidas. Han sido regalos muy grandes los que ha ido recibiendo hasta este punto, como beber el agua cristalina, no ya la que arrastraba por arcaduces artificiosos el polvo y el lodo de la tierra. Los consuelos sensibles de la oración, contentos, llama la Santa Madre, procurados en la oración de recogimiento adquirido por nuestras industrias humanas. No es ese agua que venía por arcaduces manchada con polvo, es agua limpísima, del mismo manantial, donde se hinche el pilón, bebida del mismo nacimiento, y allí podemos beber. Es la oración de los gustos que da Dios, la oración de quietud. Y en esa oración de quietud, en la cual queda cautiva la voluntad, sin serlo todavía el entendimiento y la memoria, que dan mucha guerra, pero en esa oración de quietud se goza a Dios tanto que parece que ya no hay más que desear, y queda mucho, no se ha hecho más que empezar. Esa oración de quietud trae consigo el sueño de las potencias y esos gloriosos desatinos, esa celestial locura que dice la Santa Madre, en que el alma se ve otra. Hace decir cosas irrazonables al Señor, hasta estar dispuestos a amarle en el infierno por toda la eternidad si Él fuera servido de llevarnos allí. Se dicen insensateces de enamorados locos al Señor. Pues esos gustos de Dios que nacen de la oración de quietud son comparados a ese agua cristalina o a ese braserito escondido en el hondón del alma, donde se echa una sustancia muy olorosa y derrama fragancia por todo el ser. Todo es de cuartas moradas, marcando la transición a las quintas, donde el alma, que es lo que estamos viendo, recapitulando un poco todo, comienza a experimentar realidades inefables, inenarrables, indescriptibles, porque escapan totalmente a su control. Y todo desembocará en la oración de unión estática, que es de sextas moradas. Digo que de una vez, dice la Santa Madre en la Vida 18, es muy poco espacio sin tornar alguna potencia en sí, porque al principio esta absorción de las potencias en Dios, este recogimiento de las potencias dentro de lo que ella empezó a hablar, dura muy poco tiempo. Dice ella que no cree que más de media hora como mucho. De manera que esas que se estaban 4 y 5 y 8 horas en oración, ella decía que no, que eran embelecos y que había que darles de comer y de dormir. Pero media hora puede durar la unión como mucho, dice ella, pero con diversos
grados de intensidad puede prolongarse varias horas. Eso sí, que los efectos que la unión deja en el alma sean como un perfume que cuando uno lo echa en una ropa, a la primera media hora huele mucho, luego se va yendo el perfume, pero casi es más agradable cuando se ha secado un poco, porque aquello está impregnado de la fragancia, algo ha pasado allí. Y lo mismo la oración de unión. Cuando termina la fuerza grande, queda el alma endiosada, encielada, divinizada, y eso lo transmite. Lo que habla Santa Teresita de sí misma en los comienzos de su noviciado, cuando parecía que le habían prestado un cuerpo. Dice ella que fue un sueño prolongado de las potencias. No lo dice, pero lo da a entender. Ahora, si queda luego así el alma como enajenada para las cosas del mundo, como recogida solo para Dios, es la prolongación de esta oración o de sueño de potencias o de unión. Podía tratar en las cosas exteriores con mucho trabajo, dice ella, que estaba de refitolera, y tenía que hacer las cosas, las hacía. Las potencias no estaban del todo enajenadas, pero habían quedado de tal manera adormecidas que les costaba despertarse. Las potencias están como en un duermevela, y poquito a poco se iban despertando. Por eso la unión como tal, media hora, más o menos, y luego los efectos de la unión. Nótese esto, que a mi parecer, por largo que sea el espacio de estar el alma en esta suspensión de todas las potencias, es bien breve. Cuando estuviere media hora es muy mucho. Yo nunca, a mi parecer, estuve tanto. Verdad es que puede mal sentir lo que se está, pues no se siente. Mas digo que de una vez es muy poco espacio sin tornar alguna potencia en sí. La voluntad es la que mantiene la tela. Precioso esto. Mas las otras dos potencias presto tornan a importunar. El entendimiento y la memoria enseguida son maripositas importunas de las noches de verano que dan guerra y otra vez vuelven. Y aunque hayamos estado así 5 o 10 minutos unidos al Señor, que parece que no estábamos en esta tierra, a veces da el Señor estos regalos, ¿no? Alguna vez, si somos fieles, pues entonces luego otra vez ya viene un recuerdo inoportuno y a lo mejor no llevo más que 7 o 8 minutos. Bueno, tornan a importunar, pero dice ella que es consoladora de los afligidos. Como la voluntad está queda, tórnalas a suspender a las otras potencias, la memoria y el entendimiento. Y están otro poco y tornan a vivir. O sea, vuelve otra vez la memoria y el entendimiento a dar guerra, pero como la voluntad no les hace caso, no encuentran asiento, no encuentran dónde posarse, no encuentran pasto para alimentarse, la voluntad las deja con su tema, como a los locos, y ellas se van. Pero tornan a vivir, al rato vuelven a dar guerra otra vez, y dice, en esto se puede pasar algunas horas de oración, y se pasan, porque, esto es fantástico, porque comenzadas las dos potencias, entendimiento y memoria, a emborrachar y gustar de aquel vino divino, en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía, por toda aquesta vega ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Es eso, Nescivi, el grito de la esposa, lo explica Sor Isabel en sus últimos ejercicios preciosos. Nescivi, no supe nada, ya me emborraché y perdí el sentido de la realidad. Pues dice, comenzadas las dos potencias a emborrachar y gustar de aquel vino divino, con facilidad se tornan a perder de sí para estar muy más ganadas. Me hice perdidiza y fui ganada. Y acompañan a la voluntad y se gozan todas tres. Yo no he encontrado nadie, ni un solo santo, por teólogo que sea, por sabio que sea, que describa las cosas que pasan en el alma como lo hace la Santa Madre, sin saber teología ni filosofía. Yo tengo que pararme para compartir este asombro mío con alguien, porque es que se entra un escalofrío de ver que una mujer, sin haber estudiado, escriba y diga las cosas del alma así, que uno no sabe cómo describir lo que pasa en su alma, que lo esté explicando de esta manera. Se ha emborrachado el entendimiento y la memoria de tanto gustar a Dios. Cuando uno está tan feliz, parece que pierde el tino de todo, se han emborrachado. Y entonces se tornan a perder de sí para estar muy más ganadas y acompañan a la voluntad y se gozan todas tres. La simplicidad de Dios, la unidad de Dios. Nos asemejamos a ella cuanto más perfectamente hacemos la oración.
Cuando ha venido hablando del ejercicio de las potencias, la Santa Madre consolaba al alma que, herida por la concupiscencia y hecha pedazos, como dice Teresa preciosamente, porque la concupiscencia ha hecho eso en nosotros, el pecado original, ya perdonado, pero queda la cicatriz, queda el reato, queda el fomes peccati que se llama, y entonces nos ha dejado desencuadernados, desarmonizados. ¿Cuándo, mi Dios, ha de estar ya toda junta mi alma en vuestra alabanza y no hecha pedazos, sin poderse valer así? Vida 17. Y en vida 30 dice: ¿cuándo, Dios mío, acabaré ya de ver mi alma junta en vuestra alabanza? Lo mismo, era una idea muy querida de ella, la unificación, la armonización, la integración de todo su ser en Dios. Por eso decíamos lo que dice Rivera de ella, toda junta parecía muy bien, porque es la integración de la personalidad tan cabal de la Santa Madre, y aún así ella sabe que no está integrada hasta que esté en el cielo, porque aquí estamos sujetos a nuestro natural también. ¿Cuándo acabaré ya de ver mi alma junta en vuestra alabanza? Que os gocen todas las potencias. No permitáis, Señor, se haya más despedazada, que no parece sino que cada pedazo anda por su cabo. ¿Con cuánta frecuencia y con cuánta molestia experimentamos esto? La falta de unidad, de unificación, de integración, que es lo que nos estropea la vida espiritual y nos estropea las virtudes y nos estropea todo, porque Dios es la suma, la infinita unidad. Y la asimilación con Dios se da en nosotros también en la medida en que nos unificamos. Me estoy acordando de una poesía de la Madre Cristina de Arteaga, que dice: guárdanos en tu unidad, alma de Cristo en la tierra, espíritu de verdad, eres la paz y la guerra. No me acuerdo, sigue, pero es todo sobre la unidad, ya me vendrá. Tiene dos, no una, dos, en ese libro que se llama Sembrad, de la Madre Cristina de Arteaga. Y era también una idea muy querida para ella, la unidad. Bien, pues como la voluntad esta queda, tórnalas a suspender, a esas potencias hechas pedazo, pues el Señor las recoge. Mas este estar perdidas del todo y sin ninguna imaginación en nada, que a mi entender también se pierde del todo la imaginación, digo que es breve espacio, aunque no tan del todo tornan en sí, que no pueden estar algunas horas como desatinadas, tornando de poco en poco a cogerlas Dios consigo. Algunas horas, o algunos días, como aquello que cuenta Santa Teresita, o como le pasaba a la Santa Madre, que estaba como fuera de sí. Efectos de la oración de unión. La voluntad, pues, debe educar al entendimiento y a la memoria, no forzándoles constantemente para volver a meterlos en el panal, sino engolosinándoles, trayéndoles hacia sí con suavidad. Si el entendimiento ve que nadie sigue su discurso, poco a poco se va también donde está la voluntad empleada solamente en amar, llevando con él a la memoria